Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, vamos a presentarnos. Yo soy Rocío Riaño, responsable de comunicación de Amires, Asociación de Miopía Magna. Y yo, Loli Blanco, trabajadora social de Amires y responsable de Servicios de Información y Orientación. Vamos a comenzar hoy con el primero de una serie de 3 podcasts que forman parte del proyecto Acercando las necesidades del paciente con baja visión al profesional, que vamos a ejecutar a Amires dentro del programa Estamos a tu lado, que junto con la asociación Acción Visión España presentamos el programa estatal de información, sensibilización y visibilización de la baja visión y empoderamiento de las personas afectadas y sus familias. Estas sesiones se llevan a cabo en formato de entrevista en directo, con una duración aproximada de 40 minutos más o menos. En ellas contamos con un profesional especialista en el tema a tratar. Comentaros a todos que van a ser grabadas para generar posteriormente el correspondiente podcast y que puedan ser accesibles de nuestra web, que aprovecho desde aquí para recordarlo, es www.miopiamagna.org. Os voy a explicar un poquito el funcionamiento de esta sesión. La primera parte vamos a hacer la entrevista con el especialista, donde nos va a explicar un poquito las pautas de qué es baja visión y todas las características de baja visión. Y la segunda parte la dedicaremos a preguntas si hay de las personas que están conectadas o que nos llegan por chat. Comentaros que la primera parte vamos a silenciar los micrófonos de los asistentes para evitar que se oiga el ruido de fondo, y a la segunda parte de las preguntas las activaremos. Como estamos utilizando una aplicación gratuita que se llama Zoom, nos permite solamente una sesión continuada de 40 minutos, así que no pasa nada. En el momento que pasen los 40 minutos y vemos que tenemos que seguir con la sesión, lo que haremos será empezar otra nueva sesión y os enviaremos a las personas que estáis conectadas otro link para que accedáis a esta nueva sesión. Y aprovecho igualmente para dar los buenos días a las personas que estáis conectadas, que os habéis interesado en participar en esta sesión de directo. Buenos días, Lina. Vamos a esperar un poquito más, a ver si se conectan también Gabriela, Ángeles, Adelina y Juana. Como hemos comentado en esta primera sesión, vamos a profundizar en el mundo de la baja visión. Y en esta ocasión queremos agradecer a Marena Delgado, que es óptico-optometrista, especialista en baja visión y directora técnica de Multiópticas Delgado Espinosa, con la que vamos a contar para que nos pueda dar respuesta a algunas de las preguntas que se plantean en torno a esta problemática y de las que nos llegan muchas consultas a nuestro Departamento de Trabajo Social. Buenos días, Amarena, y especialmente muchas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Buenos días. Ahora mismo se está empezando a hablar mucho del término baja visión, pero no termina de quedar muy claro lo que es. Si bien todo el mundo tiene muy asumido lo que significa ceguera, ¿no?, y lo que conlleva, creemos que no está muy claro y la sociedad no tiene asimilado realmente que existe un término intermedio entre la ceguera y la visión normal. ¿Nos podrías definir en qué se entiende como baja visión y cuáles son los síntomas de una persona que la sufre? Sí, por supuesto. La baja visión es la condición visual que padece una persona con una reducción importante de su visión, que no mejora la adecuada corrección en gafas, lentes de contacto o acertados tratamientos farmacológicos o cirugía. La persona que tiene baja visión sufre una incapacidad para realizar las tareas normales de la vida diaria, tareas cotidianas, como por ejemplo poder leer, como poder ver la cara de las personas por la calle. Las personas con baja visión pueden tener varias afectaciones. Normalmente la agudeza visual, es decir, la visión de los detalles, estará afectada. Y está normalizado un 33% como la visión afectada para clasificación de baja visión. Además, una persona de baja visión puede tener su campo visual afectado. Es decir, en vez de ver los 180 grados de la esfera, digamos, de visión, tener reducidos los laterales por una patología. También se considera baja visión aquellas personas que tienen más deslumbramientos de lo normal, mala visión de los colores, mala visión dependiendo de los contrastes, dependiendo de los objetos. Todo esto influye en la calidad de la visión, no en la cantidad, tienen mala calidad. Las personas con baja visión ven mermada su autonomía personal y suelen ser personas dependientes
y nosotros les ayudamos a conseguir un poco esa independencia. No sé si te ha ayudado con la respuesta. Sí, claro que sí, Amarena. Y después de haber intentado explicar de algún modo y profundizar más sobre el término baja visión, nos gustaría, Marena, que tú como profesional nos pudieras decir si hoy en día existen datos sobre qué porcentaje de la población sufre esta problemática, a qué sector o qué perfil de edad es el más afectado. Bien, a nivel mundial los datos de baja visión los da la Organización Mundial de la Salud. En 2018 el censo está en que hay 217 millones de personas en el mundo que viven con una deficiencia visual moderada o grave, de los cuales 36 millones de personas son ciegas. Si trasladamos los datos a España, debemos mirar los datos sociodemográficos de la ONCE. En 2018, estos datos indican que hay 72.000 afiliados, de los cuales un 81% de personas tienen una deficiencia visual, es decir, un resto visual funcional con el que pueden trabajar y con el que pueden realizar tareas de la vida diaria, como puede ser desplazarse, las tareas domésticas o la lectura que comentábamos antes. Aparte, hay un 19% de esa población que tienen ausencia total de visión y que solo reciben luz. Por otro lado, ¿qué patologías son las que causan más frecuentemente baja visión? ¿Y crees que afectan todas ellas de la misma manera la visión de la persona que la sufre? Bueno, comentaros que normalmente el envejecimiento de las personas y el crecimiento de la población aumentan el riesgo para que más personas se vean afectadas por una deficiencia visual. El perfil de edad más afectado por problemas de baja visión son los mayores de 65 años. Si hablamos de patologías, a mí me gustaría primero indicar que una patología debe estar siempre diagnosticada por un oftalmólogo. Para ello es importante acudir a los chequeos y a los controles oftalmológicos rutinarios y los pautados por los médicos. En cuanto a las patologías que más baja visión producen, tendríamos en primer lugar la miopía magna, que afecta a un 2% de la población. Esta patología se produce cuando la miopía supera las 6 dioptrías y el globo ocular presenta una elongación excesiva en su dirección anteroposterior. Es un globo ocular más grande y esto produce y somete a tensiones a las estructuras oculares. Estas tensiones pueden comprometer la visión y producir, digamos, problemas de maculopatías, problemas del humor vítreo, de desprendimientos de retinas y siempre es importante el seguimiento a través de los oftalmólogos o del médico especialista. La segunda patología que quería comentar es la degeneración macular asociada a la edad, que es actualmente es la principal causa de ceguera en personas mayores de 65 años. Esta patología se caracteriza por una falta de oxígeno en el área macular y por un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos que forman una membrana neovascular subretiniana. Eso quiere decir que con el tiempo se va a formar una cicatriz en el área macular, una cicatriz de atrofia, que implica la pérdida de visión central. Es decir, las personas no podrán ver detalles pequeñitos, como por ejemplo la lectura será más complicada o ver la cara de las personas por la calle también es una dificultad que presentan estas personas. La patología de degeneración macular puede ocurrir en dos fases alternas, la fase húmeda o activa y la fase seca o atrófica. Como siempre os comento, tiene que haber un oftalmólogo que haga el seguimiento de la patología. Otra patología importante es el glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica isquémica, que es una enfermedad de nervio óptico
por falta de riego sanguíneo. Es una enfermedad crónica que produce alteraciones irreversibles en el campo visual. Lo más importante es la detección precoz. También comentaros otra patología importante que no se me puede olvidar, que es la retinopatía diabética. Es la complicación ocular de los pacientes que tienen diabetes mellitus de larga evolución. Está causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Es la causa más frecuente de ceguera legal entre los 20 y los 65 años en los países industrializados. Y por último, y no menos importante, la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es un grupo de enfermedades degenerativas progresivas en el tiempo y hereditarias, que se caracterizan por una pérdida lenta y progresiva del campo visual periférico. Lo que os comentaba antes, estas personas pueden tener una buena agudeza visual de detalles, pero el campo visual lo tendrán mermado. Aparte, tienen una ceguera nocturna, que significa que por la noche ven muchísimo peor y les cuesta cuando hay falta de iluminación, y la agudeza visual también se ve afectada. Muy bien, Amalena. Nos has comentado ya algunas de las dificultades que sufren estas personas con las diferentes patologías, y ¿nos podrías comentar alguna dificultad más que afecte a su vida diaria? Sí, las dificultades que encuentran las personas con baja visión en su día a día suelen ser, dependerá de la afectación visual que tengan, de qué patología. Entonces, encontramos dificultad en tareas como la lectura, la escritura, coser, ver la cara de las personas por la calle, reconocer objetos de cerca. También puede haber problemas de iluminación, de deslumbramiento, de visión nocturna, que era la visión por la noche, o de la percepción de los colores. En lejos también se puede ver afectada la visión, es decir, los detalles como el número del autobús, ver nítida la televisión o ver bien los subtítulos de la televisión de los programas de la tele. Y también estas personas se ven muy afectadas por problemas sociales y emocionales, falta de empatía, de integración social. Se ven afectados en muchos campos. Vemos que son muchos los factores en los que esta problemática afecta al día a día de la persona que la sufre, y nos gustaría preguntarte cómo puede afectar el factor psicológico de una persona que sufre baja visión. ¿Cómo crees que se puede sentir? Y vosotros como profesionales, ¿cómo podéis ayudarles? Bueno, pues en ese sentido, el factor humano es muy importante. En estos casos, las personas que rodean, la familia, los amigos y los profesionales que ayudan a las personas con una pérdida de visión, bien tengan la pérdida de visión de forma brusca o de una forma lenta, tienen que intentar ayudar. Los pacientes pasan por diferentes fases, por diferentes estados de ánimo, pueden sentir en algunos momentos tristeza, apatía, falta de motivación, ver todo muy negativo e incluso a veces no tener ganas de salir de casa y encerrarse. Estos pacientes, cada uno tiene una historia detrás, y normalmente deben ser atendidos por varios profesionales a la vez. Debemos entender que el comanejo profesional es la solución perfecta y la solución idónea para estos pacientes. Entre los pacientes que deben atender a estas personas con baja visión, yo creo que es importante siempre que haya un psicólogo. El psicólogo le dará el apoyo emocional, las herramientas, las estrategias para adaptarse a su nueva condición visual, le ayudará a aceptar su patología, tanto a él como a la familia. Por supuesto, importantísimo, que ya lo hemos nombrado varias veces, el médico oftalmólogo, que estará especializado en la enfermedad ocular que padece esa persona. Los optometristas, los ópticos optometristas especialistas en baja visión, ese es mi caso, que prescribimos y adaptamos las ayudas visuales que necesitará la persona para realizar sus tareas diarias. Los rehabilitadores visuales, que enseñamos técnicas y entrenamos en las tareas cotidianas.
y los trabajadores sociales, que aquí te tenemos a ti, que pues ayudáis con los puestos de trabajo, asesoráis a mantener la sostenibilidad económica y pues dirigís un poco en todo el campo de la ayuda que necesita esta persona. Todos estos profesionales que he nombrado son importantes y desempeñan un papel primordial, cada uno en su área de especialización, para conseguir que la persona recupere la máxima autonomía posible, es decir, para conseguir que la persona y el paciente sea independiente. Muy bien, Amarena, muchas gracias. Imagino que en vuestra óptica, que estáis especializados en baja visión, como nos comentas, entre otras cosas, os llegarán multitud de casos. ¿Cuáles dirías tú que son las consultas más habituales que os llegan al gabinete? Bueno, pues sí, es cierto. Cada persona viene con unas vivencias que le han pasado, unos tratamientos médicos diferentes, unas experiencias vividas. Nos viene gente de todas las edades y con problemas de todos los tipos, que nosotros lo primero que tenemos que hacer, digamos, es ver a la persona de forma individual y entenderles. Lo que más nos llega a consulta son problemas del área de la mácula, problemas maculares, bien un agujero macular, una degeneración macular, miopías elevadas, glaucomas, retinopatías diabéticas. Y la mayoría de las personas vienen pidiendo ayuda, algunos no tienen muy claro en qué área de su vida quieren que les ayudemos, simplemente vienen un poco perdidos y buscando a alguien que les entienda y que les dé un poquito de ánimo, un poquito de ayuda, y otras personas vienen con algo que quieren hacer específico. Quiero volver a leer, o quiero volver a ver la televisión y ver los subtítulos, o conseguir ver la fecha de caducidad de los envases. La mayoría de las veces son personas que no consiguen una buena visión con sus gafas ni con sus lentes de contacto, han ido al médico y los tratamientos médicos han llegado hasta un punto y no han conseguido tener una buena calidad de vida, digamos. Muchas gracias, Marena. Has hablado antes un poco de la rehabilitación visual. En la mayoría de estos casos que nos comentas, ¿es importante la rehabilitación de la visión? ¿Y en qué consistiría? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Bien, la rehabilitación visual consiste en enseñar a la persona a sacar el máximo partido de su visión, desde enseñarle a mirar por la zona más útil de su retina. Hay muchas veces que los pacientes tienen, por diversas patologías que han tenido o que han sufrido, una visión en la que las líneas rectas ya no están rectas totalmente, sino que las ven un poco torcidas y onduladas, o les faltan áreas en la visión que se llaman escotomas, o tienen la presencia de moscas volantes. Entonces, el rehabilitador visual tendrá que enseñarle a utilizar las diferentes áreas de su retina con las que podrá sacar el máximo partido a su visión. Además, un rehabilitador visual enseña a utilizar las diferentes ayudas, como las que se les adaptan a estos pacientes. Adaptamos lupas, telescopios, microscopios, ponemos filtros y les vamos a enseñar cómo utilizar cada ayuda. Con todo lo que nos has contado, vamos, yo tengo claro que es importante acudir a un especialista en baja visión. Pero ya más allá de que les podéis entender, ayudar en su vida diaria, ¿qué es lo que puede hacer un óptico optometrista especialista en baja visión ya para mejorar la vida de una persona con esta discapacidad, Amarena? Bien, bueno, primero explicaros lo que es un óptico optometrista. Los ópticos optometristas evaluamos la visión de los pacientes con unos exámenes específicos que nos permiten obtener la mejor visión que la persona puede tener. Es decir, mediante exámenes visuales
diferentes a los que se hacen normalmente en las ópticas, obtendremos la imagen más nítida que la persona puede recibir. Y con esa imagen nítida, luego vamos a trabajar con unos aumentos que vamos a calcular y con ayudas técnicas aumentaremos la imagen o disminuiremos la imagen para que la persona pueda ver los detalles o realizar las tareas que normalmente no puede realizar. Las ayudas que vamos a poner siempre se deben de probar antes de ser prescritas. Tenemos diferentes tipos de ayudas. Por ejemplo, muchas veces los ópticos optometristas trabajamos con filtros selectivos y filtros polarizados. Yo os he traído aquí dos filtros diferentes, uno con un tono un poco más amarillito y el otro más naranja. El especialista siempre hará las pruebas pertinentes para saber qué filtro es el adecuado para cada patología, para cada persona, porque hay muchas veces que un paciente presenta una miopía magna y un glaucoma asociado, o tenemos una degeneración macular y una cirugía de catarata en el mismo paciente. Entonces, no todos los filtros ayudan por igual a las personas. Los filtros, su función es hacer un corte, bloquean una cantidad de longitud de onda que normalmente nos va a permitir tener una mejor visión, un mejor contraste y nos va a tener una mejor agudeza visual. Aparte tenemos los optometristas ayudas ópticas como las lupas. Lupas hay de muchos tipos, hay lupas de mano, que por ejemplo esta, que tienen iluminación, veis que ahí está encendida, cuando la cojo se ilumina, pueden tener diferentes aumentos y los aumentos los va a indicar el optometrista dependiendo de la falta de visión de la persona. Hay otras lupas que no tienen mango para que no las sujetemos, porque hay gente que tiene Parkinson o un pequeño temblor en la mano, y utilizamos lupas de soporte. Las apoyamos en la mesa y la persona lo único que tiene que hacer es moverlas. Como ayudas ópticas tenemos también microscopios, telescopios. Todas estas ayudas tienen que ser prescritas por un especialista en baja visión después de ver cómo es la visión del paciente y qué necesidades tienes. Aparte de las ayudas ópticas que os acabo de comentar, ahora mismo tenemos también ayudas electrónicas. Yo he traído una ayuda electrónica que a mí me gusta mucho. Es una lupa televisión que os la voy a enseñar aquí, se está encendiendo, es esta. Simplemente es como una especie de tablet que detrás tiene una cámara y aumenta el tamaño de los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo allí, veis que yo puedo modificar, aquí estaría mi mano, veis ahí mi mano, y la puedo hacer más grande o más pequeña. Puedo modificar los contrastes, los tonos, poner un contraste invertido para que no deslumbre tanto. Son ayudas electrónicas que dan mucho beneficio a los pacientes para poder leer, para poder maquillarse, para ver cosas pequeñas, cortarse las uñas, diferentes acciones que normalmente con la poquita visión que tienen no pueden realizar. Pues la verdad es que hay muchísimas ayudas y bueno, seguramente que a priori la gente pueda desconocerlas, pero desde el punto de vista de la tecnología como herramienta de ayuda, que sabemos que el sector óptico pues está apostando por ella, ¿cuáles nos podría decir que son los últimos avances que existen en este ámbito? ¿Qué experiencias puedes tener y qué resultados se están consiguiendo? Que nos puedas decir un poco sus puntos fuertes, débiles, porque seguro que has tenido la oportunidad de adaptar este tipo de tecnología. Vale. Siempre la tecnología, lo que os hablaba antes, las nuevas tecnologías que aumentan o disminuyen los tamaños del objeto, encontramos las lupas electrónicas como la que os acabo de mostrar, que hay de diferentes tamaños. Hay algunas chiquititas para poder llevar en el bolso
y otras lupas televisión grandes que se colocan encima de una mesa y que nos van a permitir leer un libro o escribir tranquilamente. Unas son portátiles, las otras son para mantener encima de la mesa y es difícil moverlas. También tenemos gafas inteligentes. No sé si me estabais preguntando más por las gafas inteligentes que hay ahora mismo en el mercado. Sí, va un poco más para que nos hablaras del Retiplus, Orcam y todo este tipo de tecnología que, bueno, que sabemos que están por ahí, pero realmente seguro que tú nos puedes dar más información. Bueno, pues es cierto que actualmente hay 4 ayudas inteligentes. Tenemos Retiplus, Jordi e eSight, que nos ayudan en el ámbito visual, y luego está Orcam My Eye, que es una ayuda auditiva. Entonces, yo me voy a centrar en Retiplus, por ejemplo. Primero, es una ayuda de realidad aumentada que está indicada para personas con pérdida de campo visual periférico, personas que tienen mala visión por la noche y necesitan una ayuda que les meta toda la información que tienen en su campo visual dentro de su tubo de visión. Sin embargo, en el otro lado tenemos Jordi e eSight, que son ayudas de magnificación, son ayudas portátiles, son ayudas inteligentes que lo que nos van a hacer es, tanto en cerca como en lejos, nos van a ampliar las imágenes para poder ver detalles de los objetos. Normalmente nosotros podemos elegir la cantidad de magnificación, podemos poner diferentes contrastes de color, controlar la iluminación para que no nos deslumbre. Son ayudas muy innovadoras y que están ahora mismo en auge. Aparte de todas estas herramientas que nos has comentado, ¿qué otras medidas o ayudas generales que no tengan nada que ver con la óptica puedes recomendar a una persona que sufre de baja visión, pues para que mejore sus capacidades visuales? Bien, pues aparte de las ayudas ópticas que hemos visto, luego hay ayudas no ópticas, que nosotros también, especialistas en baja visión, informamos y ayudamos a que las personas con baja visión las conozcan. Por ejemplo, intentar que las personas mejoren su postura, bien porque les pongamos un atril, bien porque les indiquemos el tipo de silla o la altura a la que tienen que poner el texto que van a leer, para mejorar el contraste o la distancia de trabajo, lámparas específicas que no deslumbren. También hablamos con los pacientes de marcadores negros que nos ayudan en la escritura para que los pacientes tengan más contraste, o papeles con líneas y renglones más grandes que les ayuden a no torcerse, los atriles que hablábamos antes, los triposcopios, que son unos dispositivos chiquititos donde la persona es capaz de escribir y no salirse, por ejemplo, para firmar documentos. Hay muchas ayudas no ópticas que benefician en el día a día a los pacientes. Pues está bien saberlo, porque a veces no tenemos en cuenta ese tipo de aspectos que podemos mejorar en el día a día y es importante. Otra cosa que quería comentar, Tamarena, en la era de la sobreinformación que estamos viviendo hoy en día, donde somos más conscientes de la responsabilidad que nosotros mismos pues tenemos en nuestra salud con ciertos hábitos que podemos realizar en nuestra vida diaria. Tú como especialista, ¿qué hábitos saludables podrían ayudarnos a tener una buena salud visual? Bueno, pues fundamental para tener una buena salud visual es tener una buena salud a nivel general. Eso indica, por supuesto, no fumar, realizar ejercicio a diario, pues media hora de caminar para favorecer el buen sistema cardiovascular, controlar la ingesta de alimentos, la cantidad de azúcar que consumimos, la cantidad de grasas para
ciertas patologías e intentar controlarlas como la hipertensión, el colesterol, la diabetes. También en alimentación, los alimentos con luteína, con zeaxantina, alimentos de hoja verde como las espinacas, o incorporar omega 3, el aceite de pescado, que va a ayudarnos también a fortalecer nuestras estructuras oculares. En cuestión de los miopes, que seguro que hay mucho miope que nos está viendo, muy importante tener el control en los niños de la evolución de su miopía, que estén controlados por un profesional, realizar actividades al aire libre a diario, controlar la iluminación. Hay muchos hábitos saludables que deberíamos aprender desde pequeños para cuidarnos nosotros mismos a nivel salud, pero también nuestros ojos. Bueno, pues aquí nos ha dejado a Malena una serie de retos para ser más consciente y cuidar nuestra salud, bueno, ya no solo visual, sino general. Bueno, nos gustaría concluir esta entrevista, Malena, que aunque parezca obvio, nos gustaría preguntarte, ya nos has comentado un poco la importancia de un especialista en baja visión, pero ¿qué características o qué tipo de formación concreta tenéis o tiene un especialista en baja visión que le diferencie de otro óptico-optometrista? Bien, bueno, pues las características de los especialistas de baja visión, normalmente todos siempre comentamos que hemos elegido un trabajo muy vocacional. Nosotros siempre queremos ayudar y nuestra primera preocupación es la visión de los pacientes. Normalmente somos personas que nos gusta escuchar, ser empáticos, ser humanos, respetuosos, cercanos. La mayoría de las veces vienen personas que, pues, si han tenido una pérdida brusca de visión, psicológicamente están muy afectados. Tenemos que ser francos y no dar falsas esperanzas, pero tenemos que ser cercanos para no herir y no dañar, ¿no? Aparte, los especialistas de baja visión, como es un trabajo muy vocacional, intentamos siempre estar muy informados y actualizados. Acudimos a congresos y demás. En cuanto a formación, un especialista de baja visión lo primero que tiene que tener es la diplomatura o el grado de óptica y optometría. Luego, aparte, tiene que tener cursos de formación. En mi caso, yo soy diplomada y soy grado por la Universidad Complutense y por la Universidad Europea. Luego me he formado en Estados Unidos en la Universidad de Optometría de Boston, donde hice un bachelor. Hice un curso en la Universidad Europea específico de baja visión, donde me especialicé como experta. Y el mantenerte a diario formada y actualizada en congresos, charlas, formación en hospitales, periodos de prácticas en centros especializados y lo más importante yo creo que es la enseñanza que te da la vida, el día a día en tu consulta, el día a día viendo pacientes, la experiencia con las personas nos hace ser cada vez mejores profesionales. Bueno, veo que estás, vamos, todo el día trabajando. Súper especializada, experta al máximo y trabajando, que eso es lo importante, la experiencia que te da también el trabajo diario. Y como sé que no paras o siempre estás en cosas, ¿cuál es tu próximo proyecto en baja visión? Que seguro que tienes algo ahí que próximamente vas a hacer. Bueno, pues sí, tengo ilusión. Estamos en julio y es cierto que en agosto haré una rotación en un centro especializado en sordociegos. Es un centro muy importante en Noruega, donde acudiré para formarme en el síndrome de Usher, que es una patología, es un síndrome
que las personas que lo padecen cursan con ceguera y sordera a la vez. Es muy complicado, ya he hecho ese tipo de rotación antes y bueno, voy a repetir lo que siempre saco, pues cosas que me ayudan luego en mi trabajo diario. Pues a raíz de lo que nos has comentado, Marena, se me ocurre una pregunta. ¿Qué experiencia hay en otros países? ¿Cómo se trabaja la baja visión en otros países? Si hay alguna especie de dinamización que tú conozcas, si, por ejemplo, las ayudas están incluidas, no sé, que tú que estás a lo mejor muy puesta en este tema y nos puede, bueno, pues enriquecer también saberlo. A ver, depende del país y depende de la economía de ese país. En Noruega, por ejemplo, que es donde yo he tenido mi rotación y donde he acudido a centros especializados de baja visión, las ayudas son pagadas por el gobierno. Todas las ayudas ópticas, todas las ayudas electrónicas y hay centros muy especializados para personas que sufren problemas de visión. Esos centros cuentan con terapeutas, con trabajadores sociales, con rehabilitadores, optometristas, oftalmólogos. Las instalaciones están totalmente adaptadas a los problemas visuales de las personas y los pacientes pueden ir a esos centros y estar un periodo de tiempo para aprender, para luego ellos ser independientes y en su casa o en su pueblo o donde ellos vivan, defenderse mejor con su problema de visión. Sí, hay otros países pues que no tienen tantas ayudas, ni tienen tanta adaptación, ni tienen tanto profesional a su servicio. Yo creo que en España pues es cierto que la baja visión, gracias a la ONCE y gracias a asociaciones como la vuestra, a Mires, pues que divulgan y que enseñan y que ayudan, tenemos un nivel de asistencia a los pacientes muy, muy alto y muy bueno. Yo creo que los pacientes deben estar contentos. O sea, que lo único que nos queda es pelear para que el gobierno nos incluya esas ayudas. Bueno, pues después de haber desgranado y espero que tocado un poco todos los puntos importantes que rodean al mundo de la baja visión, bueno, queremos saber si las personas que nos acompañan pues tienen alguna pregunta. Lina, no sé si quieres hacernos alguna pregunta, puedes hacerlo a través del chat que tenemos habilitado, puedes escribirnos alguna pregunta o si tienes micro nos la puedes hacer. Si no, mira, nos acaba de llegar una pregunta vía correo electrónico que nos pregunta si nos puedes hablar más sobre el RetiPlus, por ejemplo, si has tenido tú algún proyecto, algún caso de adaptación, algo que nos puedas comentar. Bien, pues RetiPlus es una ayuda muy avanzada, está pensada para gente con problemas de campo visual periférico, bien patologías como el glaucoma o la retinosis pigmentaria, la retinopatía diabética también, porque hay muchas veces que los tratamientos de fotocoagulación que se realizan para el tratamiento nos dejan una mala visión nocturna y una pérdida de campo visual periférico. También para gente con hemianopsias, que es personas que han sufrido algún daño a nivel cerebral, un ictus, por ejemplo, y que han perdido la mitad del campo de visión, una hemianopsia homónima derecha, una hemianopsia homónima izquierda, pueden verse beneficiados con este dispositivo. El dispositivo tiene que adaptarlo a un profesional que esté certificado. Tienes que haber pasado unos cursos de certificación, de especialización y se tienen que hacer unos exámenes preliminares para saber si la persona es apta o puede utilizarlo o no. Necesitamos un mínimo de agudeza visual con el que trabajar, necesitamos un resto visual que tiene que tener la persona y también necesitamos tener un campo visual mínimo con el que podemos trabajar. Entonces, glaucomas terminales con un tubo de visión o un campo visual útil muy reducido
no podrán verse beneficiados por este dispositivo. No sé si te ayuda un poco con esta respuesta. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado esta primera sesión. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación. En especial agradecer una vez más a Marena Delgado su participación, habernos dedicado este tiempo para hablar un poquito de la baja visión. Y bueno, comentaros que próximamente organizaremos otras 2 nuevas sesiones en directo. Una de ellas estará centrada en la accesibilidad y por último otra sobre patologías más comunes en la baja visión. Ya hemos hablado aquí un poquito de ellas, pero en esta sesión pues profundizaremos un poquito más. Recordaros que el podcast de esta primera sesión estará disponible en los próximos días en nuestra página web www.miopiamagna.org para que os la podáis descargar y bueno, escuchar todas las veces que queráis. Y también os animo a que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, pues que nos llaméis a nosotros. Mi compañera Loli, trabajadora social de Amires, estará encantada de poder echaros una mano en lo que pueda. Y bueno, pues muchas gracias a todos, un saludo y bueno, que tengáis buen día. Días.